Ministerio Casa de Dios presenta Historias de Vida. Un tiempo de testimonios, historias reales que bendicen tu vida. Pastores de la Iglesia Casa de Dios de Villeta, Pastor Edison Rojas y yo soy la pastora Estela Moreno y queremos compartir con ustedes algo de cómo ha sido nuestro ministerio, nuestros inicios y todo lo que hemos venido viviendo hasta aquí, de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Queremos compartirlo con ustedes y que sea muy edificante para sus vidas. Y hoy queremos empezar con la historia del pastor Edison Rojas. Queremos preguntarle a él cómo fueron sus inicios. Creemos que un ministerio no empieza desde el mismo día que puso sus pies aquí en este pueblo, sino que empezó mucho más antes. Por eso queremos saber, pastor, y que hablemos un poco de su familia, quiénes eran sus padres, sus hermanos. Bueno, claro que sí. Es un placer estar siendo entrevistado en esta hora y por la pastora, que además es mi esposa. Sí, tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Eso es un privilegio que no todas las personas tienen. Nací en un hogar cristiano, de hecho, bueno, por eso tuve la bendición de que nos llevaban a la iglesia desde recién nacidos. Y no era el tema de que si queríamos o no queríamos ir a la iglesia, simplemente el domingo, que era día de iglesia, era para la iglesia y no había otra opción. A veces no me gustaba, porque pues uno se aburría, porque no era como tan bueno para uno de pequeñito, que no le encontraba mucho sabor, mucho sentido a la iglesia. Pero eso hizo que al crecer ya tuviera principios cristianos, tuviera principios de Dios. Entonces yo le agradezco mucho a Dios y a mis padres, que no solamente fue nacer en un hogar cristiano, sino que fue algo real, un evangelio real, un cristianismo real, verdadero. Y bueno, hoy gracias a Dios soy lo que soy por eso. Háblenos un poquito de sus padres, sus hermanos, cómo eran ellos. Bueno, somos cinco hijos y mis padres, yo soy el tercero de los cinco. Somos 2 hombres, 3 mujeres. Pues en la niñez, todos en la casa, como la mayoría de los hogares, como la mayoría de los niños, jugando, molestando. ¿Ustedes vivían aquí en Bogotá, en Villeta? ¿Dónde vivían? No, somos del Huila. Nosotros crecimos en el departamento del Huila, en un municipio llamado Gigante en el Huila, en el campo. Somos del campo, nos criamos en una finca. Y pues no había muchos recursos económicos, entonces pasamos algunas necesidades en la parte económica. Qué bueno que nos pueda contar un poquito acerca de ese tema, de su economía, porque a veces la gente nos mira y hoy parecemos que estamos muy bien económicamente. Y como que la gente tiende a pensar de que siempre fue así. Entonces quisiera que nos hable un poquito acerca de esa economía en su niñez. No, fue difícil, al comienzo fue muy difícil. Mis padres hacían lo mejor que podían, trabajaban duro, pero fue difícil. Igual éramos 5 hijos, que alimentar 5 más ellos 2, 7 personas, pues no es fácil, no es sencillo y no fue fácil. Tuvimos muchas necesidades en ese aspecto económico. Dios siempre fue bueno y siempre Dios proveyó. Y mis padres, trabajadores y temerosos de Dios, entonces siempre Dios proveyó. Pero hubo mucha dificultad. Por ejemplo, los juguetes, el tema de los juguetes en las navidades, eso no fue fácil. De ir a la escuela con los zapatos rotos, de ir a la iglesia con los zapatos rotos, porque no había, y no solamente de niños, ya de grandecitos nos tocó así. De que se rompía un pantalón y tocaba remendarlo porque no había para más. Fue una época difícil, digamos, pero al mismo tiempo bonita porque éramos cristianos y el amor de Dios estaba ahí. Entonces, de alguna manera, lo que faltaba en unas áreas, en otra lo llenaba el amor de Dios, la presencia de Dios, el ambiente cristiano, el ambiente de Dios en la casa.
Bueno, tengo entendido que a sus padres les gustaba la música, cantar y como que a ustedes también se les fue pegando y hay una hermana que hizo una grabación. Bueno, empezaron así. Cuéntenos acerca de ese tema de la música en su familia. Sí, mi papá, él con los hermanos de él tocaba en la iglesia. En ese tiempo era pura música de guitarra, pura música de cuerda. Y él tocaba en la iglesia y eso era especial. No había más música en ese tiempo cristiana. Entonces de ahí venimos y yo de pequeño pues también empecé en la iglesia a servir a Dios. Aunque sin entender mucho lo que era servir a Dios, pero empecé a estar en la batería, algunas veces en el piano, en el bajo, y ahí empecé. Como digo, no entendía mucho qué era servir a Dios, pero me gustaba. Y igual mis padres siempre nos impulsaron a eso. Ellos siempre nos enseñaron a eso. Todo lo que se relacionaba con la iglesia, siempre nos apoyaron. Eso fue tan importante y cosas que yo agradezco tanto, porque a veces hoy día uno ve que los padres apoyan a los hijos más para otras cosas que no son malas, pero para lo que es tema de Dios o de la iglesia, muchos padres no apoyan a sus hijos. Nunca es fácil esto, ¿no? Y sí, a veces uno era niño o era muchacho y uno no sabía hacer bien las cosas o era muy acelerado. Normalmente los pastores pues no les gustaba como ese acelere de los muchachos, ese arrebato que a veces uno como muchacho tiene de hacer, de ir, de tocar, de hacer bulla en la iglesia, porque cuando ensayábamos pues era esa bulla de la batería y de todos los instrumentos, y claro, no era fácil para los pastores eso, y por eso pues no recibimos mucho apoyo. Fue más las ganas de nosotros mismos, el deseo, lo que Dios había puesto en el corazón de nosotros, que nos llevó a seguir perseverando, aunque a veces se cerraban las puertas, aunque a veces nos decían no. A veces queríamos cantar en la iglesia: pastor, yo quiero cantar el domingo una canción, un especial. A veces nos dijeron no, y pues uno como muchacho no entiende mucho ese no, y era difícil, pero igual seguimos perseverando, seguimos, y aquí estamos. Bueno, qué bueno. Hay un tema que me parece muy especial y es que es muy importante para los jóvenes de hoy en día, porque hay niños que empiezan a crecer de pronto así en la iglesia, su niñez la viven en la iglesia, pero cuando llegan a la edad de la adolescencia, a la edad de los 13, 14, 15 años, se desvían del cristianismo y luego ya no quieren saber del cristianismo. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue esa época en su vida, pastor? Bueno, antes de responder ahí, quiero decir a la periodista que me está entrevistando, que está muy bonita, que es muy preciosa, que es muy hermosa, y que me alegra que Dios me haya bendecido con una mujer así, preciosa, linda, bonita. Y bueno, ahora sí vamos a la respuesta. ¿Cómo era? ¿Cómo fue cómo vivió esa época? Es que me desconcentró la entrevistadora por la belleza. Época de la juventud, específicamente en el tema de las muchachas, de las chicas, porque es que hoy en día los jóvenes tienen mucho problema con eso, entonces con el yugo desigual y todo eso. Entonces quisiéramos saber cómo fue ese tema, si alguna vez tuvo alguna novia, alguna relación sentimental con alguien que no fuera cristiana, o siempre fue muy juicioso. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo no sé si es que me quieren sacar información ahí de cosas o qué será. Pero bueno, la vida, digamos que no fue tan desordenada en ese tema, digamos que no fue tan difícil en ese tema, pero pues sí, uno de muchacho tiene sus cosas, sus cosas no bien hechas por ahí, y sí. Pero también tuve la bendición de que mi mamá siempre estuvo muy pendiente de mí y de todos nosotros en ese tema. Entonces cuando ella veía que nos estábamos desviando... Interrumpo un poquito ahí. Eso es muy importante, porque es que los jóvenes de hoy en día no quieren que los papás se metan en su vida, ¿cierto? Y cuando la mamá o el papá empiezan a meterse, le dicen: usted no tiene nada en mi vida, hasta mi vida es personal. Entonces, qué chévere ese punto, pastor. Cuéntenos ese pedacito. Sí, mi mamá siempre estuvo muy pendiente de eso. Entonces cuando nos veía a cualquiera de nosotros que nos estábamos yendo por donde no era,
mucha amistad con una persona o una relación con alguien que no era conveniente, que ella lo sabía, ella intervenía de una vez. Una de las cosas que yo recuerdo en una ocasión, ella me vio con una muchacha y yo estaba con esa muchacha en una relación a escondidas. Y ella supo, la muchacha era mucho mayor que yo, bastante, y ella un día nos descubrió. Entonces ella me dijo: esa muchacha no es para usted y no le conviene. O usted termina con ella o yo hablo con ella. Y entonces pues bueno, yo no iba a pasar como ese oso de que mi mamá hablara con ella, entonces yo mismo tuve que hacerlo, terminar con la relación. Que uno de mamá hace por sus hijos, ¿no? Bueno. Sí, y bueno, otras cosas por ahí, más ya después de más joven, de más grandecito, al llegar después a Bogotá, a vivir en Bogotá, pues en Bogotá es muy diferente la situación, la vida, el ambiente, y ahí hubo ciertos desvíos en mi vida espiritual relacionados con ese tema, pero pues la misericordia de Dios me volvió a llamar y a alcanzar. En medio de todo nunca se apartó de la iglesia, nunca, siempre se seguía congregando, siempre estaba ahí. Sí, digamos que a veces no estaba bien espiritualmente, a veces sabía que no estaba haciendo las cosas bien, pero esa semilla que desde casa me habían sembrado de Dios, de la iglesia, del evangelio, siempre estuvo ahí. Entonces, aunque sabía que en algún momento estaba haciendo las cosas mal, pero igual estaba en la iglesia. Bueno, y por último, para terminar, cuéntenos cómo fue ya ese momento cuando dijo: ya no quiero más relaciones así, ya quiero una esposa. Fue difícil conseguir pues, este momento. Pues no es fácil porque se trata de una esposa, no ni siquiera de una mujer, cualquier mujer, sino una esposa. Eso implica que sea una persona cristiana, que ame a Dios, que tenga ese mismo concepto en el tema espiritual, que sea una mujer fiel, responsable. Entonces no era conseguir una mujer, sino una persona, una mujer que tuviera todas estas características. Aparte veníamos, pues yo considero que venía de una niñez y una juventud con errores, sí, pero de alguna manera muy, muy sana. Viví una juventud muy sana por todo el cuidado y todo lo que nos enseñaron en casa. Entonces pues llegar a ese tema ya de decir va a ser mi esposa no fue sencillo. Recuerdo que pues uno empieza a mirar opciones, pero pues no llenaban como el corazón, las expectativas, hasta que llegaste tú. Bueno, pero no, espera, empecé a orar, empecé a pedirle a Dios. Empecé a orar por mi esposa. Este pedacito es muy especial porque es que hay muchos jóvenes que hoy en día se están preguntando: ¿cómo hago para conseguir una esposa? O sea, como que ¿cuál es el protocolo que debo seguir para conseguir una esposa que sea dentro de la voluntad del Señor? Entonces cuéntanos cómo lo hiciste tú. Empecé a orar y aparte pues yo sé que mis padres también oraban por eso. En sus oraciones de todos los días ellos sé que oraban por eso también, para que ninguno de nosotros nos fuéramos a equivocar en esa decisión. Y yo empecé a orar, a pedir a Dios, y recuerdo esto como algo bien especial. Yo estaba en la iglesia y ya en ese punto donde yo decía: yo quiero casarme ya, pero no había con quién, no tenía con quién. Y las personas, las mujeres que yo conocía, decían: no me siento como que sea mi esposa. Entonces un día en la iglesia, un domingo, yo hice un compromiso con Dios, yo hice un voto con Dios. Y yo dije: Señor, te pido que me des mi esposa. Yo me quiero casar ya y te pido que me des una esposa. De las que yo conozco, Señor, no veo quién. Entonces ese día yo hice un voto a Dios. Yo dije: Señor, te pido que me des una esposa y yo voy a hacer un compromiso contigo. Yo voy a sembrar, en ese tiempo yo dije: voy a sembrar 100,000 pesos mensuales, Dios, por mi esposa. Por 3 meses lo hice así. Y hice ese compromiso con Dios. Esto lo hablaremos después en otra oportunidad, pero el asunto es que cuando yo terminé de hacer esa siembra, a los 3 meses, enseguida te conocí. Claro que sí, ahí mientras él estaba haciendo ese compromiso con Dios,
de sembrar por la esposa, yo también estaba ahí haciendo otras cositas, pero esas cositas se las vamos a contar en nuestras próximas sesiones que tendremos, donde les estaremos contando cómo ha sido nuestro proceso y nuestra vida ministerial desde cuando éramos niños. Pero algo sí muy importante de mi niñez, que es como lo que estamos hablando ahora, de mi juventud, pues es el apoyo de los padres. Yo creo que eso es fundamental. Y una de las cosas que hoy día yo veo con preocupación es que los padres no son muy interesados en la vida espiritual de sus hijos. Son más interesados en que estudien, en que hagan una carrera, en que trabajen, y eso es bueno, pero dejan de lado la vida espiritual. Hay un puntico ahí que me parece muy especial, y es que desde cuando ustedes eran niños, sus papás hacían un devocional a diario, todos los días. Sí. ¿Cómo era eso? Claro, todas las noches ellos reunían a sus 5 hijos, 7 de la noche. Bueno, al comienzo donde vivíamos no había luz eléctrica, entonces que era a oscuras con la luz de la vela, de la linterna, pero ahí nos reunían 7 de la noche a hacer un devocional, a orar, a leer la Biblia. Orábamos todos, dábamos una ronda, todos orábamos, y así fue siempre. Por eso yo digo que lo que nos enseñan en casa o lo que enseñamos a nuestros hijos en casa es tan importante, es tan fundamental, esos valores cristianos. Porque a veces estamos más pendientes que si hizo la tarea, que si hizo lo otro, que si fue, que si está en la escuela de esto y del otro. Y está bien, eso no es malo, pero así mismo debería ser también en la vida espiritual de nuestros hijos. Claro que sí, entonces yo quiero que todos los papitos entiendan que es un papel fundamental el que ustedes hacen como padres para guiar a sus hijos todo el tiempo. Aún nos siguen ayudando y siguen orando por nosotros aún después de que ya estemos casados. Hay temor en este tiempo porque por las leyes y todo esto como que se le ha impedido a los padres que estén muy pendientes de sus hijos, y como que a veces esos medios hablan tanto que como que tratan de intimidarnos a nosotros, y como que nosotros pensamos que sí, que los niños deben de seguir su vida solitos y nosotros aquí aparte solitos. Pero papitos, con esto hoy les queremos decir a todos que ustedes deben de estar muy pendientes de sus hijos hasta el final, aún estando viejos, como dice la Biblia. Debemos de seguir orando por ellos, estando con ellos, aconsejándolos y estando pendientes, porque el Señor nos puso ese ministerio como padres, de estar pendientes de nuestros hijos, y nosotros como padres somos los que hacemos de nuestros hijos un ministerio, algo grande. Entonces, y hay una cosa que yo quisiera decir ahí, es tiempo de dedicar tiempo para Dios en familia. Hoy yo soy lo que soy, hoy soy pastor, hoy tengo una familia bonita, feliz, pero es que esto no se dio ahorita, esto vino desde que nací, esto se construyó desde siempre, esto lo construyeron mis papás también. Entonces, para esos padres que hoy ven en sus hijos que ya están por salir de casa, que están por casarse, enséñenles, o si tienen hijos pequeños, construyan eso desde ya. Nosotros oramos desde ya por el que va a ser el esposo de nuestra hija, por quien va a ser la esposa de nuestro hijo, aunque están lejos de eso todavía, pero como padres queremos construir eso desde ya. Claro que sí. Entonces, bueno, esta es la historia de mi esposo. Les agradecemos por estar con nosotros y estén pendientes porque vendrán nuevas sesiones, luego les contamos mi historia y hay mucho más. Entonces estén pendientes y síganos, ahí vamos a estar con ustedes. Chao. Chao. Bendiciones.